Amén, hermanos. Le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio y le doy gracias al pastor por la confianza de poder predicar su palabra. Amén. Le voy a rogar que se pongan sobre sus pies. El tema de esta tarde va a ser el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tenemos el poder del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hechos 1:8 la palabra de Dios. Amén. Me dicen un amén cuando lo tengan. Hechos 1:8. Una palabra muy conocida, muy hermosa. Amén. Gloria a su nombre para siempre. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Hechos 1:8. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gloria, honra, alabanza, Señor, en esta tarde, Padre amado. Reconocemos, Señor, que tú eres el grande, el poderoso, el fuerte, Señor. Solamente tú, Señor, mereces todo, Padre amado. Nos hemos reunido en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que es bendita, Señor, que es poderosa, Señor, que es viva y eficaz, dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, Padre amado. Y aquí estamos, Padre, cada uno de nosotros queriendo escuchar de tu palabra, Señor, para salir edificados de este lugar, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra lengua a tu poderío, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Por la sangre del Cordero somos libres, Señor. Tu palabra dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, ahí estás tú en medio de nosotros, Señor. Hay poder en tu nombre, Señor. Derrama ese poder de lo alto que somos necesitados de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, bello Espíritu Santo. Amén y amén. A su nombre sea la gloria. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Vamos a escuchar su palabra en esta tarde. Amén. Gloria a su nombre para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ver qué significa el poder. El poder es la capacidad de hacer determinada cosa. También el poder es la potestad que tiene una persona para influir en la conducta de otra, de tal forma que este individuo actúe en concordancia con los deseos del primero. Amén. Perfecto. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Amén. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad del cristianismo. Tiene la misión divina de santificar y conducir a la iglesia. Es el mediador de la unión del creyente con Cristo. Glorifica a Cristo, edifica a la iglesia y nos da identidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, al comienzo dije que los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Amén. Escuché aménes. Gloria a Dios por eso. Lo voy a repetir. Los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Amén. 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 Sin miedo, hermanos, sin miedo. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder. Es poder de Dios. Cuando andábamos en el mundo gritábamos cosas que no tenían sentido, pero ahora con Dios nos cuesta alabar a Dios, glorificar a Dios y decir que tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿A qué tenemos miedo? Espíritu Santo nos da poder. Sin miedo, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si somos cristianos, seamos cristianos de verdad. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, a su nombre para siempre. Amén. La palabra lo dice en Efesios 1:13, que fuimos sellados, cada uno de nosotros, con el Espíritu Santo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver unos ejemplos de personajes bíblicos, de creyentes que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver el ejemplo primero de Pablo, un gran apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
que era un judío letrado. Aprendió a los pies de Gamaliel, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Y lo vamos a ver aquí en la palabra, porque la palabra no falla, no miente. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, del 3 al 4. Amén. Me siguen con su vista. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Sabemos que Pablo era un hombre estudiado, letrado, inteligente, judío, fariseo de fariseos. Amén. Pero él, cuando llegó a los pies de Cristo, ya no confiaba en su sabiduría humana, sino confió en el poder del Espíritu Santo, porque él no iba a convencer a nadie, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Amén. Él con sus palabras inteligentes, sabias, muy elocuentes, no podía convencer a nadie, pero con el poder del Espíritu Santo sí se iba a poder hacer. Amén. Vamos a ver qué más hizo Pablo, cuántas cosas hizo Pablo a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver en Hechos 9:20, ¿qué nos enseña la palabra? Conocemos la historia de Pablo, que era Saulo de Tarso, que iba en un viaje a Damasco, pero escuchó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Amén. Yo soy Jesucristo, dice. Le dijo la voz del cielo, y todos se quedaron atónitos, dice la palabra. Pero hubo Ananías que estaba orando, y el Señor le dijo en visión que fuera a orar por Saulo de Tarso. Y al comienzo Ananías tuvo miedo, porque la palabra lo enseña y lo relata. Dice: yo conozco a ese hombre que ha matado a los creyentes, ha hecho muchas cosas. Pero el Señor le dijo que le era vaso útil, instrumento útil de Dios. Y por eso Ananías iba a ir a orar por él y ponerle las manos. Porque Saulo quedó ciego por 3 días y 3 noches, dice la palabra, y no comió ni bebió. Amén. Pero Dios ya sabía el propósito que tenía con él. Amén. Vamos a ver qué dice Hechos 9:20. Y lo importante que Pablo dijo, aquí está, en Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo, sin conocer a Dios, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Ya estaba dispuesto él a trabajar para Dios, porque él era un hombre letrado, un hombre estudiado, sabía la palabra de Dios, pero no le hacía revestido el Espíritu Santo a su vida. Pero Dios se quería glorificar a través de su vida para predicar la palabra y anunciar la palabra de Dios con ese denuedo, sin miedo, sin temor, porque muchos iban a ser salvos por medio de los labios de Pablo. Amén. Gloria a Dios. Pablo en Hechos 18:5 dice que predicó a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Él antes mataba a los cristianos porque él no creía en Dios. Amén. Pero cuando Dios le revistió de poder, dice que Pablo en Hechos 18:5, mire, hermosa palabra, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Él había aprendido ser judío a los pies de Gamaliel, un maestro fariseo de fariseos, y que le enseñó a su manera. Y Pablo hizo muchas cosas contra la iglesia de Dios, hasta estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Pero el Espíritu Santo lo llenó de poder y gloria cuando reconoció hacer a través de su vida. Amén. Otro texto que me impresiona, porque la palabra primeramente es para uno, hermanos. Amén. Cuando el pastor está aquí predicando, la palabra primeramente es para que nos edifique a cada uno de nosotros y para poder compartirlo con los demás. Amén.
En Hechos 19:12 la palabra nos enseña que con los paños y delantales de Pablo sanaban a los enfermos. Amén. Y los espíritus malos salían de la gente. Llegaban con camas, llegaban con lechos a los lugares. Y la gente era sanada, era libertada, era libre. Hoy en día no vemos eso en las iglesias. Amén. ¿O lo vemos? No los estamos viendo, hermano, pero el mismo poder que estaba en Pablo lo tiene cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es de Dios. El problema no es del Espíritu Santo, porque ellos están ahí siempre. Los problemas somos nosotros, que no nos atrevemos a hacer lo que Dios quiere hacer. La palabra de Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. No son nuestras manos, son las manos de Dios a través de cada uno de nosotros. Pero ¿quién se atreve a levantar la mano y decir, heme aquí, Señor, úseme a mí? Muchas veces no lo queremos hacer porque van a decir, el hermano oró y no pasó nada. La hermana oró y no pasó nada. Pero la Biblia dice que va a pasar. Entonces no ponemos esa fe en la palabra de Dios. Ponemos la fe en la persona. No es así, hermanos. Pongamos la fe en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra, que Él va a hacer todo perfecto. Amén. Gloria a Dios. Entendimos el ejemplo de Pablo. Amén. También resucitó muertos. Hizo muchísimas cosas Pablo a través del Espíritu Santo. No con sus fuerzas ni con sus habilidades, aunque tenía muchas, pero eran terrenales. Él necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios hizo en su vida por el poder de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Otro gran hombre de Dios, Pedro. A la diferencia de Pablo, Pedro era un hombre pescador, un hombre vulgo, un hombre sin letra. Amén. Pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos en la historia de los Hechos. Amén. Que dice que en el primer discurso de Pedro, 3,000, aproximadamente dice 3,000 personas se convirtieron a Cristo. 3,000 personas, no contando las mujeres y los jóvenes, dice la palabra. ¿Cuántos mensajes hoy en día toma para que se salve un creyente, para que se salve una persona? Amén. ¿Cuántos mensajes se tiene que dar para que 50 personas sean salvas y sean convertidas al Evangelio de Cristo? Porque no estamos predicando con ese poder del Espíritu Santo. Estamos predicando con nuestra sabiduría humana, lo que sabemos nosotros. Pero sin la unción no va a pasar nada. Sin el poder del Espíritu Santo no va a transformar a nadie, no va a cambiar a nadie, no va a quebrantar a nadie. Amén, gloria a Dios. Aquí lo dice en su palabra. En Hechos 2 dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y aquí está lo importante y la clave. Dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow. Qué poder del Espíritu Santo. Amén. Qué glorioso evento. Qué glorioso día. Amén. Para Pedro. Pero Pedro nunca se imaginó eso. Porque era un hombre pescador. Un hombre vulgar. Un hombre que no sabía ni hablar bien. Amén. Que exhortaba a la gente. Pero vino el Espíritu Santo sobre él y usó ese carácter. Usó eso que tenía en él, esa voz, para poder predicar la palabra con denuedo, sin temor, para que la gente se arrepintiera de esa perversa generación y que podían ser salvos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. En Hechos 4:4 nos enseña su palabra que en el segundo sermón de Pedro ya no fueron 3,000, sino fueron 5,000 personas que se convirtieron a Cristo. 2,000 personas más se convirtieron ese día por el poder del Espíritu Santo,
por el poder de la predicación, de hablar sin miedo, sin temor, gritar a los cuatro vientos a decir que Jesús es el Cristo, que Él levanta muertos, que Él sana a los enfermos, que Él saca a los de la cárcel que están presos. Amén. Que Él hace todo perfecto. Y la gente quería eso, quería ser cambiada a través del poder del Espíritu Santo. Quería algo diferente en sus vidas, porque ellos no lo tenían y no lo iban a experimentar. Amén. Otro hecho muy conocido en la Biblia, en Hechos 5:15, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era Pedro. Amén. Era el poder del Espíritu Santo que estaba dentro de él. Dice que llegaba mucha gente, dice ahí donde estaban predicando la palabra, y venían con camas, con lechos, con muchas cosas a escuchar la palabra de Dios, porque se había testificado y la gente alrededor estaba hablando que algo estaba sucediendo. Amén. Y era el mover del Espíritu Santo a través de estos gran hombres de la Biblia. Amén. Y dice que se acercaban porque querían escuchar la palabra, querían ser sanos y salvos. Dice que si uno pasaba por la sombra de Pedro, dice que eran sanos, eran sanados. Qué poder de Dios a través de este hombre, del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Hoy estamos en día del coronavirus. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos ha dicho, anda y ora por esa hermana o ese hermano que tiene el coronavirus? Amén. Pero, ¿por qué no vamos? ¿Tenemos miedo a que nos contagie con el coronavirus porque lo que el mundo dice? Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de quiénes de nosotros se van a sanar los enfermos. ¿Con alguien? Porque el poder que estaba en Pedro y en Pablo está en nosotros. No es para que quede la Biblia nomás escrita y digan, ok, pasó en ellos. Va a pasar en esta generación también. Tiene que pasar, tiene que haber un avivamiento. La palabra de Dios lo dice, se va a cumplir. En Joel 2:28 dice que en los últimos tiempos que Él va a derramar de su espíritu. Y van a suceder cosas grandes y milagrosas. Pero Él va a usar a su pueblo. Él no puede usar a una persona en el mundo que no tiene al Espíritu Santo. Él va a usar a la iglesia. Alguien que está dispuesto a pagar el precio. A decir, yo me paro aquí. Yo voy a orar por esa persona que tiene el coronavirus. No porque yo sepa, no porque yo quiera, porque tú me estás mandando. Y si tú me mandas, tú me vas a respaldar y no voy a quedar avergonzado por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? Gloria a Dios. Gloria a su palabra. Porque su palabra es eficiente. Amén. Su palabra no miente. Su palabra no falla, hermanos. Amén. Tengamos esa convicción en la palabra de Dios. Y sucederán cosas grandes y milagrosas y maravillosas. Lo veremos con nuestros ojos. No vamos a tener que escucharlo de otras iglesias que testifiquen que en esa iglesia se sanaban enfermos y fueron levantados los de una silla de rueda. Que en esta iglesia también suceda. Por el poder del Espíritu Santo. Amén. Otro varón de Dios que fue diácono, lleno de gracia y de poder, el que fue Esteban, amén. Pero en su palabra dice en Hechos 6:8 que hacía grandes señales, grandes maravillas, grandes prodigios. Hacía, dice, entre el pueblo. Amén. No lo hacía afuera, él lo hacía adentro del pueblo, que somos cada uno de nosotros, que estamos en este lugar hoy día. Amén. Que Dios nos trajo para escuchar su palabra, con un propósito, no para que nos vayamos igual, que nos vayamos cambiados, transformados, renovados, llenos del poder del Espíritu Santo para hacer la diferencia en este mundo, en esa perversa generación que estamos viendo hoy más y más, día en día. No sé si lo ven ustedes, hermanos, pero se ve cada día más y más cómo está el mundo. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros somos escogidos de Dios para hacer la diferencia con ese poder del Espíritu Santo. Para todo trabajo y ministerio dentro de la iglesia, sea el grupo de alabanza, sean las cámaras, sean los diáconos,
cualquier ministerio se necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo obtener el poder del Espíritu Santo? Hay muchas razones y muchas formas de hacerlo. Ahí está la búsqueda, la intimidad con Dios, orando, ayunando, leyendo la Biblia, negándonos a nosotros mismos, siendo humildes, siendo obedientes. Esas son unas razones y formas de cuál cada uno de nosotros podemos obtener el poder del Espíritu Santo que Dios quiere derramar en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que antes de empezar su ministerio no hizo ningún milagro, lo relata la Biblia. Amén. Pero vamos a ver en San Lucas 4:14, ¿qué nos dice su hermosa palabra? Amén. San Lucas 4:14. Amén. ¿Me dejo entender, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Lucas 4:14. Amén. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Dice ahí, el título es Jesús principia su ministerio. Jesús empieza su ministerio. Amén. Jesús comienza su ministerio. Sin el poder del Espíritu Santo no iba a poder hacer nada, aunque era Jesús, porque la palabra nos enseña y nos dice así. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra no miente, la palabra no falla, la palabra no regresa vacía. ¿Qué le dijo ahí en San Lucas 4:18? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Nuestra oración tiene que ser pedirle a Dios que nos llene del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren predicar la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Es que escuché unos 5 amenes, pero sabemos como unos 40, 50. Entonces, ¿cuántos queremos predicar la palabra de Dios, hermanos? Amén. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese poder, ese denuedo para poder predicar la palabra y que esa palabra sea de bendición, porque las palabras de nosotros no hacen ningún cambio en ningún ser humano, solo las que vienen del poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Gloria a su nombre para siempre. Vamos a ver, para concluir, en Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Decimos amén a esa palabra. Amén. Acabamos de leerlo. Lo que Dios hizo con Jesús de Nazaret. Lo llenó con ese poder, con esa autoridad, con ese denuedo. ¿Para hacer qué? Para hacer la obra de Dios en esta tierra. Para sanar a los enfermos. Para resucitar a los muertos. Para dar vista a los ciegos. Para hacer tantísimas cosas que Jesucristo hizo sobre la tierra con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y en esta hermosa tarde, Dios ha hablado primeramente a mi vida y ojalá lo haya hecho con cada uno de ustedes. Porque el mismo poder que estaba en nuestro Señor Jesucristo, el grande, el poderoso, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por usted y por mí, fue ungido de parte de Dios
por el poder del Espíritu Santo que le levantó de los muertos. Y por eso cada uno de nosotros estamos en este lugar parados por la gloria de Dios. Amén. No estaríamos aquí en otro día, pero por el amor de Dios incomparable, gracias a Él estamos en su presencia, estamos en este lugar y somos necesitados de su poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Con nosotros el hermano Alex Mora. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, hablar de la Santa Trinidad. Creo que podemos darle la vuelta a la Biblia y todo es hermoso, pero hablar del Espíritu Santo, que es el que está ahorita aquí con nosotros, haciendo la función de redimirnos y entregarle a Dios Padre a nuestras almas, es lo mejor, amén. Bueno, vayámonos llenos del poder del Espíritu Santo, fortalecidos, porque viene una semana en la cual podrán venir pruebas, dificultades, pero no olviden que hoy el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos y salir adelante, amén. Pongámonos de pie y démosle las gracias a Dios porque nos permitió estar en este lugar hoy. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra ante todo primeramente. Gracias por hacernos conciencia, Padre, una vez más, de que tu Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder seguir hacia adelante, Padre Santo. Ponemos nuestras fuerzas, ponemos todo lo que sea de nosotros, Padre, en tus manos, para que el Espíritu Santo, Padre Santo, cada día nos llene, nos ayude y nos dé las fuerzas para seguir adelante, Padre poderoso, Señor. Solo en ti, Padre, creemos, Padre Santísimo, Señor. Solo en ti, Padre poderoso, nos ponemos en este día. Creemos que tu Espíritu Santo está en esta tierra, Padre, dándonos la fuerza para seguir hacia adelante, Señor Jesucristo. Que cada situación que se presente, que no podamos ver la salida, ahí tu Espíritu Santo esté para darnos, Padre, la salida en el nombre de Jesús. Ahora te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos lleves con bien de este lugar, Padre Santo, que donde quiera que vayamos, cada día que nos prestes de vida, no olvidemos que tu Espíritu Santo está con nosotros y nos va ayudando para seguir hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús bendigo al pueblo de Dios y todos digamos amén.